una clase que está en YouTube, que es la de presentación. La semana pasada trabajamos algunas cosas y ahora vamos a trabajar, vamos a cerrar Weber. Corto los comentarios, hablo de Weber y después volvemos a los comentarios en todo caso. Desactivar comentarios. Vamos. Bueno, la semana pasada, si yo no recuerdo mal, lo que habíamos trabajado era poder y dominación, y habíamos trabajado la dominación racional legal dentro de los tres tipos de dominación que existen. Entonces lo que les había comentado para hoy era trabajar los otros dos tipos de dominación que nos quedan y hacer una referencia rápida al problema del Estado en Weber, que como yo les dije la semana pasada, el problema del Estado en Weber es el eje, digamos, de trabajo de Weber sobre el Estado, digamos, además que es maravilloso, digamos, es una referencia para cualquier persona que trabaje cualquier ciencia ligada a las problemáticas del Estado. La definición de Weber sobre el Estado es la más usada contemporáneamente. Entonces, ustedes se acuerdan que la vez pasada habíamos visto que Weber pasa que estaba hoy de Durkheim en las otras facultades, entonces tengo que hallar. Weber es mucho más agradable. Decía, Weber trabaja como formas de dominación, digamos, monta, digamos, la argumentación sobre la pregunta de, como ustedes ya saben, la sociología de Weber trabaja sobre el sentido de las acciones, entonces el tipo se pregunta por qué la gente obedece. Entonces dice, va a obedecer porque cree que ese mandato que se demanda es legítimo que se demande, digamos, porque quien demanda obediencia, digamos, es una autoridad legítima. Entonces lo que el tipo va a decir lo que va a decir Weber es que hay tres, al menos en general, digamos, hay tres fuentes de legitimidad. La semana pasada trabajamos la dominación racional legal, donde, como el nombre indica, la fuente de legitimidad es la ley. Lo que permite que una persona sea obedecida es no porque se llama Cacho Suárez, sino porque inviste una figura legal. Es, por ejemplo, el gobernador, el policía, el presidente, el decano, el profesor. En el caso del profesor es distinto porque es un funcionario profesional, pero no importa, me entienden lo que estoy diciendo, digamos. Uno obedece porque también digo, hay una obediencia en la jerarquía docente en virtud de una legitimidad o de legalidad. Por eso el docente como funcionario profesional, al igual que el funcionario político, trabajan, ejecutan su dominación en base a una ley. Y lo que los juzga a esos agentes es la ley. Yo no puedo hacer nada que esté por fuera de lo que la facultad o el estatuto de la universidad me obliga a hacer como docente, digamos. O sea, yo puedo, qué sé yo, puedo dar clase de aquello que la facultad me dice. Yo no puedo dar clase, no les podría explicar, qué sé yo, cómo se hace el signo lingüístico en Peirce, porque eso es un problema de semiótica, no un problema nuestro, digamos. Entonces hay competencias que están jurídicamente avaladas y reguladas. Ahora, hay otras dos formas donde ocurre este proceso de obediencia, por eso hay dominación. Ustedes se acuerdan que la vez pasada yo les decía que hay dominación cuando se ejerce una voluntad sobre la otra parte y lo que hay no es resistencia como en el poder, sino que lo que hay es obediencia. Entonces, ¿por qué la gente obedece? En este primer caso obedece porque cree en la ley, pero hay otros dos casos donde la fuente de obediencia deja de ser la ley y es otra cosa. Vamos de vuelta, no es que uno sea mejor que el otro. Hay uno que es más racional, por eso se llama racional legal, que es el que explicamos la semana pasada. Pero hay otras dos formas por las cuales las personas obedecen, donde la fuente de legitimidad no es la ley, sino que es otra cosa, que funciona tanto como la ley, pero que no es la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el tipo dice Weber, hay dos formas de dominación, que son la dominación tradicional, por un lado, y por otro la dominación que él llama dominación carismática. Ustedes piensen que en el caso de Weber el tipo les pone el nombre que genera, digamos, la categoría lingüística que explica la fuente de la dominación. El tipo habla de una dominación racional legal porque la fuente es la ley. Habla de una dominación tradicional porque la fuente de la obediencia o la autoridad, digamos, es la tradición. Y hay otro elemento que es el carisma que hace el carisma del líder, digamos, que hace funcionar esa dominación.
de cualquier modo, ¿qué tienen en común los tres? Por supuesto son tres formas de dominación porque son legítimas, y todas tienen en común que funcionan con un tipo que ejerce la dominación o con un grupo de personas que ejerce la dominación, y lo que Weber llama un cuadro administrativo que acompaña ese ejercicio de la dominación. No importa cuál sea la fuente de legitimidad. Siempre que hay dominación hay un cuadro, una asociación dominante, o una persona, o mucha gente, un grupo de gente, hay un cuadro administrativo, digamos, un equipo de gente que acompaña. Que la vez pasada, ¿se acuerdan que decíamos que el tipo más puro de dominación racional legal es la burocracia? Weber siempre va a dar ejemplos y va a decir, hay un tipo más puro que representa la dominación racional legal, la burocracia, hay un tipo más puro que representa la dominación tradicional, el patriarcado, habla ahí, pero hay miles de ejemplos, y hay el tipo más puro de dominación tradicional, de dominación carismática, perdón, que es la figura del profeta. Del mismo modo que el tipo dice que la ley es el fundamento de la obediencia en la dominación racional legal, va a decir que el fundamento de la obediencia en la dominación tradicional, como el nombre indica, es la tradición. Esto quiere decir, la tradición tiene que ver con usos y costumbres, tienen que ver con que la persona, los súbditos, quienes obedecen el mandato, lo que entienden que es fuente de legitimidad de ese ejercicio del mandato es la tradición. ¿Qué es la tradición? ¿En qué sentido tradición? La tradición tiene que ver con el uso y costumbre. Ustedes fíjense que hay en la vida cotidiana, en la vida en general, en la vida social, en la vida de los pueblos en la historia, hay un montón de factores que hacen que uno obedezca, digamos, a ciertas instancias. Ustedes piensen que cuando Weber está pensando en la dominación tradicional, está pensando básicamente, por un lado, en formas religiosas de obediencia, pero también en formas culturales que hacen de la obediencia. Yo la semana pasada les decía, ustedes vienen de noche, llegan tarde, vienen ebrios, qué sé yo, lo para un policía porque están haciendo lío en la calle, digamos. Entonces el policía te pide el documento, es una figura, el tipo juridiza esa relación, digamos. El cana te pide el documento porque tiene la representación legal de policía y de aparato represor del Estado que te puede pedir el teléfono. Ahora, el tipo no puede juzgar tu vida privada, no te puede decir, mirá cómo venía hasta ahora, qué borracho que está. Porque el tipo te importa un rábano, digamos. Mientras vos no hagas quilombo, que no vayas contra la ley, el tipo no te puede decir nada. Ahora, vos llegaste a tu casa, entraste a tu casa, y el tipo que te va a decir, mirá cómo venís, la hora que es, va a ser tu papá, digamos, o tu mamá, digamos, porque efectivamente, y no te va a pedir el documento a tu papá, no te decía, identifíquese usted, masculino o femenino. No, el tipo te va a decir, vos no podés llegar a casa así, te reta y lo demás. Entonces uno dice, sí, papá, tenés razón, digamos, o lo pela, no importa, digo, pero el tipo tiene legitimidad de decir ese tipo de cosas, sí, porque la tradición, en las esferas culturales, sociales, occidentales, el pater familia es el padre, digamos. Ustedes ya saben que hay una reconfiguración de la familia en el siglo XX, por supuesto, y bienvenida sea, pero imagínense que Weber escribe estos textos sobre el final del XIX y principios del XX, digamos. Entonces, el tipo dice, bueno, el patriarcado como figura, digamos, el padre como figura como jefe familiar, tiene la legitimidad siempre y cuando el tipo venga acorde a la tradición. Porque si tu papá, escuchen esto, porque del mismo modo que dijimos la vez pasada, que el cana que te pide el documento es legítimo que te lo pida, pero si el cana es un corrupto, vos le dejás de creer, tu papá también tiene que orientar su acción en virtud de respetar la tradición que lo unge como jefe de familia. Si tu papá es una persona que, qué sé yo, no sé, un borracho, golpeador, ausente, o sea, que no respeta nada, porque usted piensa lo mismo, piensen esto, ¿qué fija la idea de buen padre, digamos, o de buena madre, o de buen hijo incluso? Lo fija la tradición, digamos. Ser un buen padre es estar presente, es ser un padre proveedor, es tener, digamos, presencia sistemática y constante, ser una persona de consejo, afectuosa, lo demás. Lo mismo el rol de madre, digamos, tiene que ver con la ocupación por la familia, el cariño, lo demás. Digamos, si los papás y las mamás no representan esa figura tradicional, también quedan deslegitimados. Entonces, para que haya obediencia, tiene que funcionar
un estatuto tradicional de usos y costumbres que uno entiende que eso funciona. Si tu papá es una persona íntegra y te reta porque vos llegaste a cualquier hora en cualquiera, digamos, es legítimo el tipo de rete. Si tu viejo es un borracho golpeador y no está nunca en tu casa y aparece un día a retarte, vos le decís, vos quién sos, como el Cana, digamos. Si el Cana es un corrupto, si el presidente es un corrupto y demanda obediencia, vos le decís, pero vos no respetás la ley, menos te voy a respetar yo a vos como líder legal. Lo mismo sucede con la tradición, ¿se entiende? Por eso uno tiene, ustedes piensen en las figuras tradicionales, yo les digo esto, el caso que Weber trabaja, entonces es el del patriarcado, pero también las figuras religiosas. Incluso yo les decía la vez pasada que Weber había transitado parte de su vida, porque no estaba muy entero Weber, había transitado parte de su vida en lo que se llamaban casas de descanso, que son, vamos, hospitales, lo que se llamaba a principios del siglo XX hospitales mentales. Y él pasa un tiempo en Italia con su secretaria, que era así como una especie de ya les conté estas cosas, digamos, que Weber no consuma el matrimonio, que estaba casado con una prima, qué sé yo, pero sí tiene una novia así informal que es su secretaria, notoriamente más joven que él, con la cual mantiene una relación de mucho tiempo hasta su muerte efectivamente. Lo que no sé si hay trascendencia, no se sabe, digamos, si hay trascendencia, si el tipo fue padre y lo demás. No es importante eso. Lo importante es que el tipo va a Italia y ahí conoce y se roza, porque el tipo va a la zona de Sicilia, digamos, se roza con la mafia. Entonces también entonces hay referencias a la dominación tradicional que funciona en la mafia, por ejemplo. La mafia, la organización, no es burocrática, es tradicional, digamos. Funciona no con la ley, sino con códigos, digamos. Hay códigos mafiosos, propiamente mafiosos, que identifican cuáles son esos códigos de ordenamiento simbólico que funcionan tan eficazmente como funciona la ley. ¿Entiendes? En la mafia hay cosas que vos sabés que no tenés que hacer nunca, digamos, como la ley te dice que vos no tenés que matar gente, por ejemplo, también la mafia te dice que vos no podés buchonear, porque lo que te cabe si vos buchoneás es no la cárcel, sino la muerte, ¿se entiende? Y la muerte no cualquier muerte, no un tiro en la espalda, digamos, sino un tiro, dos en la nuca, uno en la espalda, atado de pie y mano en la parte trasera. Nosotros conocemos estas cosas, porque vivimos en Rosario, que la mafia tiene organizada básicamente esta ciudad. Pero entienden, del mismo modo, todos esos mecanismos de respeto tradicionales son los que hacen que uno obedezca. Incluso más, yo no sé si ustedes han visto, si no vieron, se las recomiendo desde ya, son 3 películas, tal vez las películas más importantes del cine occidental, que son la saga de El Padrino, donde se narra justamente esa estructura mafiosa, y ustedes van a ver que los mecanismos de unción, de los mecanismos de legitimación que tienen los líderes mafiosos tienen que ver con el respeto justamente a la familia, con el respeto a los códigos mafiosos, con el respeto a que primero está la familia y la mafia y después está el resto del mundo, y entonces en ese sentido es que se ungen los líderes tradicionales, digamos. No porque uno crea en Juan Pérez, sino porque Juan Pérez representa una figura que está ligada a la tradición. Piensen ustedes que son católicos romanos, por ejemplo. La religión opera bajo la misma esfera que opera el patriarcado o la mafia, sin querer decir con esto que la religión es una mafia. Digo. Ya les recomendé que vean Suburra, vean esa serie Suburra, que es increíble. Está en Netflix. Vieron que cuando uno participa de instancias religiosas como el catolicismo católico romano, con la iglesia, ustedes no tienen nada que ver, digo, porque en la administración racional legal funciona con uno como ciudadano votando, digamos, al líder racional legal. Mientras que cuando uno trabaja en términos de orden eclesiástico, orden religioso, ustedes no participan de la elección del Papa. O sea, ¿quién lo eligió a Bergoglio como Francisco? Digamos, ¿quién lo eligió como Papa? No lo elige la gente, no lo eligen los feligreses. El feligrés sabe que el mecanismo que lo unge al tipo como Papa funciona. Vieron que cuando fue ungido Papa Francisco, como todos los papas históricamente, se reúnen los cardenales, uno entiende que eso tiene cierta legitimidad, esos tipos se juntan, cuando hay papas sacan un incienso, ahí dicen habemos papa, la gente aplaude y dice, bueno, el papa a partir de acá es Pocho la Pantera. Entonces, bueno, uno dice, qué bueno sea Pocho la Pantera, porque uno no tiene nada que ver con esa gente, digamos, no participó directamente de esa elección,
pero entiende que el mecanismo funciona acorde a una tradición a la cual uno legitima porque es un feligrés o un creyente de esa religión, ¿entienden? Entonces, mientras se respete la tradición, está todo bien. La dominación tradicional funciona cuando lo que se respeta, lo que se unge, es la tradición, incluso más. El cuadro administrativo que elige el Papa Francisco, por ejemplo, cuando es ungido Papa, también tiene que elegir gente que venga de acuerdo a los valores, que sean tipos que representen los valores tradicionales. No puede el Papa Francisco meter en su cuadro administrativo, en su gente más cercana, a un amigo de la infancia, que es qué sé yo, jugador de polo. No, digamos, el tipo tiene que meter un tipo que venga y que respete la forma tradicional. Del mismo modo que la mafia funciona en el mismo sentido. El que es, digamos, ungido como capo mafia, tiene también que poner como cuadro administrativo, como gente que lo ayude en su ejercicio de dominación, a tipos que vengan de acuerdo a las formas mafiosas, digamos, a la tradición mafiosa. Entonces, también entendamos que la legitimidad del mafioso deja de funcionar cuando no va de acuerdo a la tradición. Es lo que uno decía, bueno, no, pero trabajamos un ejemplo más adelante del sacerdote, por ejemplo. El sacerdote, piensa en el cura del barrio, ¿no? Un cura que la gente lo respeta mucho, lo quiere mucho porque es el cura del barrio, pero el tipo resulta que tiene una novia mayor de edad, no un cura pedófilo, no la cosa turbia. El cura tiene una novia, está bien que tenga una novia el cura, ¿es ilegal? No es ilegal que el cura tenga novia, no va a tener una causa penal por eso. Sí va a tener, probablemente, va a perder legitimidad porque el tipo hizo algo que va en contra no de la ley, sino de la tradición. Entonces, piensen que del mismo modo que lo que hace cesar la capacidad de dominación en la dominación racional legal es la tradición o la ilegalidad, en el caso de la dominación tradicional, lo que hace cesar la legitimidad del liderazgo es la tradición a la tradición, ¿no? Por eso decía este ejemplo de si el padre es un mal padre, si el cura es un mal cura. El mal cura es un cura que hace cosas que no van con la religión, aunque el tipo sea un buen tipo. El ejemplo yo le da de pasar a la maestra que obra como mamá y no como maestra. No se puede. Vos tenés que obrar como lo que la tradición te marca, digamos. La tradición marca la función de padre, marca la función del sacerdote, marca la función del capo mafia, marca la función... El otro día hablábamos también de esto. Las logias, por ejemplo, como la logia masónica, se basan en estructuras que son fuertemente tradicionalistas, digamos. No importa el recodo legal que tengan, digamos. Lo que funciona es un sistema, digamos, de códigos que están aceptados por la gente que constituye, digamos, esa organización tradicional, y entonces si todo va bien, va perfecto. Si hay un tipo que va en contra de esa tradición, es expulsado o pierde legitimidad. Ustedes saben que bueno, no importa, hablar de la masonería, pero no tiene ningún sentido. Hay una tercera forma de dominación, tal vez, dice Weber, la más... Yo lo digo, eso después Weber es una cosa muy interesante. Es la más peligrosa de todas, pero para Weber es una de las más eficaces, digamos, o la que el tipo tiene un análisis muy particular, digamos, que es la dominación carismática, la tercera forma de dominación, racional legal, tradicional, que explicamos recién, y la dominación carismática. ¿Cuál es? Acá la pregunta siempre tiene que ser ¿cuál es la fuente de legitimidad? Digamos? ¿Cuál es la fuente de legitimidad de la dominación carismática? Si ya dijimos que el nombre es lo que marca, digamos, justamente la fuente de obediencia, la fuente de legitimidad, la causa de la obediencia, en un caso es la ley, en otro caso es la tradición, y en este caso es el carisma. Y ustedes saben qué es el carisma. El carisma tiene que ver con atributos que son, digamos, que tiene la persona. Piensen en esto, en la dominación carismática se habla siempre de una persona que tiene carisma en particular, digamos, el famoso líder carismático. Digamos, la idea del carisma es una persona que tiene, así lo dice Weber, cualidades excepcionales, digamos, que tiene actividades y acciones excepcionales y un carácter excepcional, fuera de lo común, digamos.
es el fenómeno que habla Freud en psicología de la masa y del yo, digamos, la hipnosis que genera en algunas personas, digamos, que tienen una capacidad, digamos, excepcional en relación al modo en el cual se refieren a las otras personas, a las masas, digamos, y lo demás. Pero son personas excepcionales, dice Weber, digamos. ¿Por qué? Dice, uno puede pensar que es efectivamente la forma más peligrosa, porque ustedes piensen que tanto en la dominación legal como en la tradicional, el elemento de medición, digamos, el legitimómetro, digamos, en un caso es la ley y en otro es la tradición. Pero en la dominación carismática, la fuente de legitimidad es la misma persona, las cualidades de esa persona. Con lo cual no hay un instrumento externo para que uno pueda medir efectivamente si el tipo está cumpliendo o no con aquello que dice la ley, dice la tradición. Porque acá la dominación carismática, la legitimidad, la fuente de legitimidad es la persona misma. Por eso el tipo, por eso Weber, digamos, trabaja como el modo más puro de dominación carismática, la figura del profeta. Digamos. Y si yo no sé, digamos, a qué le suena a usted esto, pero en el caso de lo que uno puede pensar en las tradiciones de la religión católica apostólica romana, la figura del profeta obvia, digamos, es la idea de Jesucristo, ¿no? El Jesucristo bíblico, por supuesto, del Nuevo Testamento. ¿Qué dice? ¿Por qué Jesús es un líder? ¿Quién es el tipo? Digamos, este movimiento es muy interesante. Porque en la dominación carismática, lo que dice Weber no es que uno obliga al líder a consagrarse como líder, ¿no? ¿Cierto? No es que la gente percibe cualidades excepcionales, entonces lo siguen, así lo montan en un pedestal. El mecanismo es invertido. Como el tipo sabe que tiene cualidades excepcionales, demanda obediencia. ¿Vieron cuando Jesús, no sé si usted tiene lectura de la Biblia, no importa si no, pero en el relato bíblico, digamos, lo que aparece es esta idea de que Jesús se dice que es el Hijo de Dios. Imagínense que no es una carta de presentación muy liviana, no es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, así de una. Y el tipo dice, yo soy el Hijo de Dios, soy el camino, la verdad y la vida. Y el tipo que se quiere salvar, me tiene que seguir a mí. Digamos. El tema es decir, bueno, pero cualquier psicótico lo puede decir, está bien, pero el tipo técnicamente en el relato hace funcionar el carisma porque hace milagros. Digamos, el tipo transforma el agua en vino, eso es un amigo. El tipo transforma o multiplica los panes para que todo morfen, qué sé yo, resucita un muerto, o sea, el tipo hace cosas que lo ungen como una especie de... O sea, que el tipo demuestra cualidades excepcionales. Entonces, el tipo de eso demanda obediencia, ¿se entiende? Y la obediencia emana solamente de su propio carácter, no emana de otro lado, incluso más. Cuando el tipo elige los cuadros administrativos, esto es, la gente que lo va a acompañar en el ejercicio de la dominación, ¿a quién sería, en el caso de Jesús, el cuadro administrativo? Los apóstoles. ¿De dónde salen los apóstoles? Claro, eso dice Weber. Sí, sí. Se me ríe el desierto porque estoy diciendo un ejemplo de ese orden. No. ¿Por qué lo elige Weber? ¿Por qué lo elige Jesús a los apóstoles? ¿Cuál es la legitimidad que reposa en, les digo, los apóstoles? Pedro y Simón, por ejemplo, o Simón Pedro, porque son tres personas distintas, o son familiares del tipo, los hermanos, el hermano menor en el caso, o son amigos del tipo, son amigos de Jesús que iban a pescar, a pescadores, no borracho, qué sé yo, esas cosas que el tipo dice, bueno, a ver, ¿quién me va a ayudar? Bueno, vení vos. El tipo, ¿y por qué es legítimo que el tipo los elija? ¿Dónde está la fuente que acompaña, la fuente de legitimidad que acompaña que el tipo elija a los apóstoles y no elija a otra gente? Porque el tipo, como el tipo es la fuente de legitimidad, él hace lo que quiere. En el caso de la dominación tradicional, tenía que elegir un cuadro administrativo que represente un orden tradicional. En el caso de la dominación racional legal, que represente un orden legal. En el caso de la dominación carismática, la única fuente de justicia es el mismo agente de dominación, el mismo líder carismático. Por eso es tan peligroso, digamos, porque el único apoyo de legalidad que tiene efectivamente el líder carismático es el mismo. Entonces, imagínense, uno Weber, porque es un
un sujeto que está más allá del bien y del mal, digamos. O sea, pero si uno pudiese utilizar ese análisis weberiano para poder leer las figuras, digamos, que se ungen como líderes carismáticos, ¿vieron? Ustedes saben que en el norte, capaz que el desierto conoce el lugar, está preso ahora el doctor Amor, ¿te acuerdas de tenés? Que era un Sí, sí, yo lo conocí. bueno, Aniceto conoce a todo el mundo. O sea, ustedes le dicen, no sé, Marx, de hecho escribió el Capital porque Aniceto se lo dictaba de atrás. Pero el doctor Amor era, no el doctor Amor, el pastor Amor, el doctor Amor era un personaje de la radio. Secta. Sí, le decían llamar el doctor Amor. El Maestro doctor- Amor. El maestro Amor era un tipo que bueno, hizo una secta, que la gente lo seguía porque el tipo se indicaba cualidades excepcionales y está preso porque, está preso, está muerto. No, porque el tipo se demandaba a las familias a que entreguen a sus hijos menores para que el tipo los haga debutar, digamos. Como una especie de rito, digamos, ligado a una función carismática. Digamos. Ahora, indagados los padres de estos pibes, diciendo, ¿usted por qué se lo entrega al pibe? O sea, usted, bueno, no sé, porque el tipo, ellos creen en el tipo, o sea, porque el orden, la legalidad emana de la propia persona, digamos. Es lo que Freud llamaría, en el sentido tradicional, la figura del perverso, digamos, donde el orden de legitimidad, el orden legal, nace de la propia persona, lo que lo hace recontra peligroso. De cualquier modo, hay que decirlo, Weber tenía cierta fascinación por la figura de los líderes carismáticos, alemanes en particular, por tipos que en la historia de Alemania han sido referencias, pero escucha esto. Hay, en la biografía de Weber creía, ustedes saben, ya les comenté esto, que Weber fue uno de los que redactó la constitución, digamos, una especie de carta constitucional que funda la República de Weimar, que es como la refundación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Weber es un tipo que escribe, que hace el borrador de esa constitución. Y el tipo cree que en un momento puede haber, en Alemania haría falta, piensa Weber, esto lo dice un biógrafo que se llama Wilhelm Mommsen. Weber pensaba que podía haber Alemania necesitaba en un momento un líder, un hombre que funcionara incluso más allá del orden legal, digamos, o sea, que pudiese ser el que se encargue de Alemania, incluso cerrando el Congreso, digamos, el Reichstag en Alemania, digamos, cerrando las formas de la democracia parlamentaria y ungiéndose como un líder, así, como una persona que lidere Alemania, una persona. ¿Y en quién creía el tipo? ¿Quién creía ver que podía ser esa persona? Él mismo. Él creía efectivamente que podía ser el tipo que lleve a Alemania a un lugar notorio. Lo que uno lo puede leer de dos maneras. Primero, y para mí la manera de leerlo, Weber era legítimo que lo crea, porque efectivamente era un genio. La otra de leerlo del lado de la psicosis, digamos, de que él le dio grandeza, que de los últimos tiempos de Weber, que ustedes saben que se murió, ya les conté, me parece, se murió bastante complicado en su salud mental, ¿no? Pero entiendan que lo que el tipo está pensando acá es que la legitimidad que tiene un líder carismático genera, digamos, una potencia de dominación que no tienen las otras dos formas. Ahora, usted me va a decir, pero si en la dominación racional legal, la dominación termina cuando el tipo atenta contra la ley. En la dominación racional, la dominación tradicional deja de funcionar cuando el tipo opera en contra de la tradición. ¿Cuándo deja de funcionar la dominación carismática? Cuando el tipo se muere, básicamente. Y si no se muere, puede reconvertir esa dominación carismática en una dominación legal. Un ejemplo, y terminamos con eso, hay dos ejemplos, hay más de dos ejemplos, digo, pero un ejemplo puede haber sido en Argentina el general Perón, que se unge como líder ligado a una capacidad, digamos, carismática notoria. No sé si lo han escuchado, se han visto los videos de Perón, digamos, hablando. Un tipo que captura efectivamente con una especie de magia, un aura notoria propia de la época, digamos, ligada a esos tipos de liderazgo propia de la década del 40, del siglo XX, 30-40. Es un tipo que también representa una figura tradicional, porque el tipo era militar, y en Argentina el poder militar es contemporáneo a la formación de los partidos políticos, y después es un líder racional legal, porque efectivamente cuenta con el amparo de las democracias, digamos, populares.
también el mismo ejemplo, en la misma lógica, uno puede pensar en los líderes de los fascismos italianos, o en el caso del nazismo también, que tienen esas mismas características. Digamos. Hitler era, han visto videos seguramente, como de Perón o de Mussolini, tipos que con una captura emocional, digamos, para las hordas, que era maravilloso y brillante, eran, como dice Freud, digamos, tipos que hipnotizaban a las masas, y que han recorrido también, bueno, Hitler pudo, digamos, amalgamar una identidad antisemita propiamente alemana, digamos, y después también consagrarse como un líder partidario, digamos, y gozar de legitimidad por el lado de la ley, digamos. Entonces, ustedes piensen que tanto la racionalidad legal, tradicional y carismática son tres formas, son tres tipos ideales, digamos. Encontrar un líder racional legal puro es muy difícil, lo mismo, o no, vamos, porque ustedes dicen, generalmente el tipo que llega a ser presidente es un tipo que tiene capacidad, tiene carisma, tiene rebote tradicionalista y lo demás. Y nosotros hemos tenido en Argentina reciente tipos que son presidentes y son gente con muy poco carisma, digamos, o gente con muy poca capacidad, pero que la gente lo vota, entonces hay que fumarse que estos señores sean presidentes. Estoy pensando en Macri en particular y en De la Rúa también particularmente. Bueno, no importa. Entiendo lo que quieren decir, digamos. O sea, son tipos ideales. Los tres tipos de mesón son tres tipos ideales. Ahora, hay una figura ahí, para hacer un punto y aparte, hay un elemento, un concepto que está presente en Weber, que yo lo quiero desarrollar así muy rápidamente, porque es mucho más complejo, pero le voy a decir dos o tres cosas para que después cuando vayan a leerlo lo puedan digamos, tener un acercamiento distinto en la lectura. Como yo les hablaba la semana pasada, y hoy retomando algunas cosas de la dominación racional legal, uno puede pensar en estas formas, digamos, en las cuales se ejerce la burocracia, como el tipo más puro de dominación racional legal, está la figura del Estado moderno, digamos. Esto quiere decir, el Estado moderno funciona en base a un mecanismo de legitimación racional legal. O en todo caso, Weber entiende que todo el aparato legal o todos los mecanismos de racionalización, de la modernización, del proceso propio de la modernización, están anclados en un proceso de racionalidad legal. Entonces, Weber entiende que el Estado, que ustedes saben que para que uno llegue a pensar en el Estado moderno tal cual uno lo conoce ahora, hay una historia del Estado. Digo, nosotros no trabajamos historia, ya lo vamos a incluir el año que viene, pero no trabajamos la historia de cómo se configura el Estado moderno. Pero ustedes entendamos todo lo que implica cuando uno habla del Estado moderno. Esto lo voy a decir porque es una pregunta de examen y porque es un tema que está dentro de los textos de Weber. Lo que plantea Weber es que, escuchen esto, el Estado es una asociación dominante que reclama para sí el uso monopólico de la violencia legítima. Vamos de vuelta. El Estado es una asociación dominante que reclama para sí el uso monopólico de la violencia legítima. ¿Qué quiere decir esto? Si uno va por parte, digamos, una asociación dominante quiere decir que no es solamente el Estado, no es una sola persona. Ustedes saben que en los Estados modernos, más allá que la figura que representa el Estado sea un presidente, un primer ministro y lo demás, hay una asociación dominante, hay un grupo de gente que ejerce la dominación. Entonces el tipo dice, bueno, es una asociación dominante que reclama para sí, esta es la parte más interesante, el uso monopólico. O sea, esa asociación dominante, te saben como monopolio, ¿no? Que es, como dice el nombre, un monopolio, mono de uno, digamos. Es el uso monopólico de la violencia legítima. O sea, el Estado reclama ser aquel ente que sea el único que te pueda pegar, básicamente, la violencia legítima, que te pueda pegar legalmente, digamos, cualquiera te puede pegar. Ahora, uno que te puede pegar legalmente es solamente el Estado. Quiero decir, no es solamente pegarle al otro, no es que el Estado se reconoce en la violencia física legítima, que es efectivamente prioridad del Estado, de potestad del Estado. Hay un montón de violencias que derivan, digamos, de la violencia física, que el único que lo puede hacer es el Estado. ¿Qué quiere decir Weber cuando dice el único tipo que te puede pegar es el Estado? Eso.
El único tipo que vos te puede pegar legítimamente, ¿quién es? No es el vecino, no es el kiosquero, es el policía. Y te puede pegar cuando vos te la mandaste, digamos. O gendarmería, o en el río te puede pegar prefectura. Pegar, quiero decir, más allá del sentido literal del golpe, la demanda de obediencia es monopolio del Estado. Al menos la demanda legal, digamos, es monopolio del Estado. Del mismo modo que el Estado monopoliza no solamente la violencia física legítima, sino un montón de otras violencias que también son monopólicas, qué sé yo. La violencia jurídica, esto quiere decir, el único que te puede dictar leyes es el Estado, que te puede decir qué hacer o qué no hacer legalmente es el Estado. El único que te puede decir la violencia, qué sé yo, sanitaria es del Estado, digamos. El único que te puede decir, ustedes que van a ser psicólogos, quién está loco y quién no está loco es el Estado, nadie más que el Estado. La violencia simbólica, incluso, como trabaja Bourdieu en el siglo XX, digamos, el Estado es el único tipo que te puede decir a vos que vos podés hacer ciertas cosas o no podés. Fíjense, hay muchos ejemplos para esto, pero ustedes se reciben de psicólogos o de lo que se reciban, no importa. ¿Quién te dice a vos que podés ser psicólogo, digamos? O que podés ser profesional? Te lo dice el Estado, porque el Estado es el que pone las condiciones para que uno pueda recibirse de psicólogo o de médico o lo que carajo sea. También es el Estado el que regula a los colegios de psicólogos, por ejemplo, que son los que matriculan a un tipo que puede ejercer la profesión. De mismo modo que el Estado tiene no solamente esa violencia simbólica, sino la violencia impositiva. El único tipo que te puede cobrar impuestos es el Estado. Te van a decir, no, pero yo pago los servicios, pago el gas, no importa, eso no es una cuestión del Estado. El Estado, el único que te puede decir, usted tiene que pagar, qué sé yo, usted gana por mes, a partir de este mes es más de 150 lucas, después de esa cantidad de plata el Estado te puede sacar el 30% anual sobre la diferencia entre las 150 lucas y lo que vos ganás. Entonces el Estado te saca vos por mes, qué sé yo, 15, 20 lucas. El único que puede sacar el sueldo es el Estado. Piensen que el salario de uno es la propiedad privada de uno, digamos. De hecho, el Estado también tiene la posibilidad es el único que te puede decir, necesito este terreno para hacer un puente, con lo cual le voy a sacar la casa. Ese también lo puede hacer el Estado. Entonces, el Estado se define justamente por el uso monopólico de la violencia. Ustedes van a decir, pero eso parece una obviedad. No. ¿Por qué no es una obviedad ahora? Digo, porque cuando uno mide la estatidad, lo que se llama estatidad, digamos, la estatidad es como la cualidad del Estado, lo mide en virtud de cómo el Estado puede cumplir efectivamente ese monopolio. Ustedes saben, hay sociedades que tienen fuerzas paraestatales que hacen, que por supuesto son ilegales, que hacen funcionar los órdenes del Estado. En una situación, por ejemplo, Colombia, que es un país que tuvo mucho conflicto, digamos, para definirse como Estado, y que del territorio, por supuesto, a ver, en la definición que ve verdad, donde dice que el Estado es la asociación dominante que reclama para sí el uso monopólico de la violencia legítima, es en un territorio determinado. En la Argentina uno tiene el límite marcado a donde puede uno ejercer la violencia legítima. Pero, por ejemplo, en Colombia, que es un país muy particular, que es muy interesante en términos politológicos, porque ha sido un país que no se ha definido históricamente por ser el monopolio. En un viaje que yo recuerdo pasando la frontera entre Ecuador y Colombia, por la selva colombiana, los tipos que nos pararon en ese momento y nos pidieron los pasaportes eran las FARC, eran las Fuerzas Aéreas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que no eran una entidad estatal, eran una entidad paraestatal, y de ellos dependía la voluntad de que vos pases a Colombia o no pases a Colombia. Digo, eso lo que te mide es que Colombia en ese momento era un Estado débil, digamos, que no se podía, digamos, definir como Estado, porque efectivamente lo que patinaba ahí era el monopolio de la violencia legítima. Del mismo modo que uno puede decir que en los países que están en vías de desarrollo, en los países, digamos, como la Argentina, digamos, como latinoamericanos, cuando el poder económico es quien controla efectivamente las esferas de poder, vos tenés una pérdida, digamos, de posibilidad de movimiento como agente de Estado.
Ustedes imagínense, hay un caso que para mí es paradigmático, digamos, cuando en la década del 80, cuando retorna la democracia, en el 83, en ese momento el periodo de presidencial eran de 6 años. Quien es primer presidente después del golpe, después de la dictadura, fue Raúl Alfonsín. Y el tipo abandonó el poder un tiempo antes porque efectivamente había una lógica de violencia económica no estatal, digamos, que atentaba contra el orden propio del Estado, digamos. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, el tipo no es una persona, digo, pero el Estado no pudo sostener algún cuadro de legalidad en virtud de que había una presión económica que no dependía de la voluntad de un presidente, ni tampoco de la voluntad de un pueblo, digamos. Más allá de que uno pueda juzgar si el tipo estuvo bien o estuvo mal en irse antes, qué sé yo, no importa eso. Me refiero al dato es que no es solamente el poder de la mafia, de los elementos paraestatales, sino lo que también plantea Weber. ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos, cuando él habla del poder, él reconoce que efectivamente en los estados occidentales el poder económico es muy fuerte? Piensen que Weber está escribiendo esto sobre el final del 19, principios del 20. Imagínense cuando el capital tiende a concentrarse sistemáticamente, sobre todo en el siglo XX, ahora la posibilidad de acción del Estado en relación al poder económico es una porquería. Es una situación que uno tiene que entender. Por ahí cuando uno, digamos, mide las situaciones en relación a la capacidad de intervención política de las esferas de gobierno, también tiene que pensar que las presiones económicas son muy fuertes, digamos, que por ahí tuercen el rumbo, sin duda tuercen el rumbo. Pero bueno, en todo caso lo que uno podría terminar diciendo es esta idea de que cuando nosotros trabajamos Estado en Weber, la idea es poder pensar que efectivamente hay una noción, un concepto, digamos, muy cerrado, muy acabado de Estado, digamos, muy interesante, que al día de hoy el que uno usa cuando trabaja, desde las teorías políticas, por ejemplo, la noción de Estado. Porque el tipo puede, lo que Weber puede percibir, digamos, mirar, ver ahí, asimilar esta idea de que el fundamento de la estatidad tiene que ver con una posibilidad de lograr monopolio de la violencia. Y piensen en esto, cuando el tipo habla de violencia no está pensando que hay algo bueno o algo malo, sino que es aquello que define el Estado, digamos. Después, por supuesto, digo, yo les comento esto de que Weber es una referencia absoluta para las teorías políticas, no quiere decir que no haya gente, que no haya teorías que digan, no, el tipo se equivoca, digamos, que el Estado se vuelve más violento cuando menos posibilidades tiene de generar los monopolios, digamos. En todo caso, que el Estado monopolice la violencia implica una situación violenta de por sí, mientras que si abre el juego puede ser un poco más progre. Pero, digo, independiente de esas críticas o de las teorías del siglo XX, lo que plantea el amigo Weber en ese lugar es maravilloso. Digo, es un escritor de vanguardia y uno creo que tiene que insolayablemente, desde las teorías humanas, digamos, tiene que leerlo. Incluso más, esto se puede decir porque ya en la última clase no te pierde nada. Más allá del cuadro de Marx en la pared de la casa de uno, si yo me tengo que ir de viaje con uno de los tres, me voy con Weber sin duda, digamos, porque de los tres autores es sin duda el más erudito de los tres, es el más cabeza, digamos, de los tres, es el más frío de los tres en los términos que el tipo puede teorizar, es el más sensible también de los tres, por eso el tipo termina como termina. Yo creo que hay que hacerse un tatuaje de Weber. No sé si se ponía fanático. Bueno, es todo lo que voy a decir sobre Weber y sobre todo lo que nos queda. Ya hay el texto que ustedes trabajaron en las clases prácticas es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que no tiene ninguna comparación con ninguna otra cosa sociológica que se haya escrito, es increíble. Entonces, ahora, no les dije eso, el viernes, ahora volvemos yo corto un ratito y volvemos en un momento para algunas preguntas sobre lo de que dije hoy, pero el viernes Martín Zampino va a dar yo les había prometido una clase de repaso, o de consulta, no de repaso, antes del parcial. Yo de acá no puedo hasta la semana que viene, con lo cual le solicité al profesor adjunto, que Martín Zampino, que dé la clase, y el viernes a las 7 de la tarde Zampino va a dar una clase
de consulta. Ahí me dice ahora, me dice Instagram que falta 1 minuto y medio para cortarme. Antes no funcionaba eso. Había dejado de funcionar. Bueno, no importa. Bueno, corto un ratito porque me echa Instagram y volvemos en 4 minutos.